Hoy regresa al podcast una mujer que está moviendo la industria del podcasting en español. María Santonja es la fundadora de Ecos Media y la mente detrás de Podwoman, un evento que acaba de celebrar su tercera edición y la primera presencial el pasado 18 de octubre. Antes de que abrieran las puertas ese día, María estaba nerviosa, pero tan pronto comenzó a entrar la gente, se tranquilizó. La sala se llenó de mujeres podcasters, productoras, creadoras, todas con ganas de aprender y de cambiar una realidad, que el algoritmo parece ser masculino y que solo 32% de los podcasts más populares en España tienen mujeres al frente. Ese día María pensó que había hecho algo grande y hoy la tenemos aquí para contarnos eso. María, bienvenida nuevamente a ¿Qué está pasando en el podcasting? Hola, encantada de estar aquí con vosotros de nuevo, charlando, de saludar a Mayra, que la pude desvirtualizar y fue un momento muy guay y Sí. un placer. Gracias por volverme a invitar. Eres la primera de que... Repetidora, ¿no? sí, sí, sí. Bien, bien, me voy a poner la medalla. María, cuando llegué allá a Madrid, que entré al evento, fue como de repente fue, wow, esto siento que está como que en un nivel bien nítido. Me gustó mucho cuando entré, el ambiente se sentía bien chévere, todo el mundo como que con una emoción, una efervescencia bien nítida. Y dijiste en un momento que no, el evento no salió tal como tú esperabas, sino que salió mejor. ¿Qué fue lo más que te sorprendió de ese día positivamente? Pues quizá lo que tú dices, ¿no? Porque claro, tú puedes controlar los contenidos, puedes escoger un espacio que pienses que va a dar ese clima, ¿no? O a favorecerlo, pero tú no tienes control de la actitud con la que va a venir a la gente. Y para mí, en un evento como Podwoman, donde lo que buscamos es empoderar a las mujeres y lo que buscamos es crear comunidad y animar, el ambiente era fundamental. Entonces, para mí el ambiente fue, top, o sea, fue maravilloso. Todas las personas que vinieron con muchas ganas, con una actitud de compartir, con muchísima generosidad desde, pues teníamos a personas en cargos de responsabilidad en grandes empresas, hasta creadoras que estaban empezando o que ni siquiera habían empezado su podcast, lo tenían como un poco un concepto en la cabeza, ¿no? Y que venían como a ver si aterrizaban esa idea y todo el mundo estaba como dispuesto a escuchar, a compartir, a charlar. Las ponentes no venían y hacían su charla y se iban, ¿no? Se quedaban compartiendo, en la medida de las posibilidades de cada uno, obviamente, las obligaciones y esta vida vertiginosa que llevamos, pero para mí eso fue lo más. Y claro, sobre eso yo no tengo un control, o sea, yo puedo favorecer o intentarlo o dirigirme al público que yo creo que va a tener esa actitud, ¿no? Con el tipo de contenidos que programo, o la comunicación, o el branding, o muchas cosas, pero claro, llega un momento en que tú como que lo echas al mundo y luego a ver cómo te responde. Y la respuesta fue espectacular. Sí, o sea, porque Podwoman, para quien no lo sabe, se ha hecho ya 2 años anteriores y esta es la primera vez que se hace presencial. Entonces, me imagino que era el nervio de ver si de verdad la gente se iba a transmitir eso que se había logrado a nivel virtual, llegar a nivel físico, a ver si de verdad llegaba a ese punto que lograste tal vez con los otros eventos. Y de repente verlo ahí, pues fue como que, wow, por fin. Y sobre todo un evento para mujeres, por mujeres, en donde yo creo que nos sentimos todas muy libres de hablar, opinar y decir exactamente lo que pensábamos sin ningún tipo de tabú ni nada. Y sobre todo cuando se discutió el estudio que hicieron. Ahí, pues, como que lo vimos todas de tal cual y hablamos sin ningún tipo de filtro de lo que nosotras pensábamos que era lo que estaba pasando. Me encantó que empezaran con eso, con la discusión del estudio y aquí es que estamos y ahora vamos a ver qué podemos hacer. Muchas gracias. Sí, a ver, esa era un poco la idea. A mí me hubiera gustado debatir todavía más, ¿no? Porque en el estudio dimos un poco unas cifras de cómo está la situación, pero claro, llegar a los porqués es algo más complejo y obviamente en las mesas se habló, pero yo creo que tiene muchísimas aristas y al final para buscar soluciones o mejorar la situación, pues hay que primero ser conscientes del problema. Y es verdad que en muchas mesas redondas se habló bueno, de los algoritmos, se habló de las categorías predominantes, se habló de la inercia de las plataformas, pues que llevan muchísimos años y al final pues tienen un perfil de audiencia pues quizá más masculina. Se habló de cómo las mujeres no solemos tener problema en escuchar a hombres y a mujeres, pero a los hombres o a algunos hombres les cuesta más escuchar a mujeres. Se habló de muchas cosas, del síndrome de la impostora, por supuesto, también la parte nuestra, ¿no? De atrevernos a hacer las cosas, pero claro, es
creo que es un fenómeno complejo, ¿no? Y Sí. bueno, aunque dedicamos todo un día a reflexionar, bueno, sobre esto no solamente, sino sobre podcasting también en términos generales, y creo que queda como demasiado por hacer. Oh, definitivo, yo lo vi y decía como, wow, esto es como para 3 días, pero es que acabaríamos fritas de seguro con 3 días. Total. Sí, no, yo no llego, ya te lo digo. En la última actividad ya hubo un momento en que estaba ya mareada, tuve que parar un momento y fue como, no puedo. Hablando de ese estudio que ustedes presentaron ahí en Podwoman, sé que lo hizo tu compañía de Cosmedia, una de las cosas que mencionaron es que las plataformas deberían entonces ajustar esos algoritmos, lo que mencionaste ahora, para no replicar esos sesgos de género, ¿verdad? Para que, pues, que por eso decimos que una de las conclusiones es que parece que el algoritmo es masculino y pues recomienda más cosas, ¿verdad? Hechas por hombres y para hombres. Y también mencionaste que había gente de plataformas, ¿verdad? Y de compañías grandes allí en Podwoman. ¿Has tenido conversaciones con esa gente sobre cómo esas plataformas pueden ayudar o, ¿verdad? Verificar su algoritmo para que sea un poco más equitativo, ¿verdad? En cuestión de representando a hombres y mujeres en cuestión de contenido? Yo creo que a nivel de algoritmo es más complicado, pero sí que tienen mucho poder a nivel editorial. En todas las plataformas hay destacados editoriales y si la persona detrás de esta curación de contenidos tiene esta perspectiva, es consciente de que existe este problema multifactorial, como decíamos, pues ahí sí tienen mucho por hacer, tanto en esos banners como en newsletters que mandan, como en redes sociales, como en iniciativas específicas que se puedan, algunas que se hacen y algunas que se pueden llegar a hacer. Lo que pasa es que siempre es complicado porque, claro, al final ellos tienen el público que tienen y tienen que equilibrar entre mostrar lo que a ese público le interesa de base y que no se les vaya, porque al final es la realidad, y intentar poner las cosas de una manera más justa, ¿no? Yo creo que también ahí las oyentes tenemos mucho que decir, de escuchar, de pedir, de estar, de atrevernos. Pero sí, yo creo que en la parte editorial es donde las plataformas tienen mucho por hacer, más incluso que en los rankings. Y tampoco tengo las cifras, pero algunas de estas personas que vinieron de plataformas nos dijeron que los rankings tampoco se consultan tanto, que en cambio la parte de navegación por categorías, los banners, sí se consulta mucho más. Y ahí ellas sí pueden trabajar. Esto estaremos siempre hablando de plataformas en abierto, ¿no? Porque hubo un momento en que Verónica Figueroa, que ella es de Podimo, hablaba de cómo todo esto no se veía en Podimo. Nosotros en el estudio no sacamos a Podimo, pero por una cuestión muy sencilla. Podimo es una plataforma encerrado con contenido premium y obvio que su ranking es distinto porque ellos deciden activamente qué contenidos compran y si sus usuarios que son más femeninos, como todos sospechamos, aunque ellos no sé si han llegado a compartir ese dato, compran más contenido para esos usuarios y eso se refleja en los rankings. Entonces eso es una realidad que está fantástica, pero claro, no se puede comparar con rankings de plataformas en abierto donde está todo el mundo, todos los podcasts de las radios de los que estamos en nuestras casas. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces las actuaciones son distintas, claro. Sí, yo creo que parte de, que era lo que se discutió también allí, parte del trabajo está en dar más oportunidades tal vez a esas creadoras para que como que yo creo que si se empieza a hacer más normal el escuchar mujeres y que hay para escoger y tienes más alternativas de mujeres para escuchar. Yo creo que se podría empezar a romper esa brecha de cierta manera, pero si solamente tienes disponibles los podcasts hechos por hombres, pues entonces ahí pues un poco más complejo el asunto, creo yo. Claro, ahí a mí me parece muy interesante pensar en términos de categorías, porque es verdad que existen categorías que la temática la podemos asumir como más neutra y luego hay categorías que están mucho más feminizadas y categorías más masculinizadas. Y ahí tendríamos como dos peleas, ¿no? Una, que las categorías más feminizadas tengan el estatus de decir, bueno, las cosas de chicas también nos interesan a todo el mundo y que tuvieran esa visibilidad, aunque fueran más femeninas, igual que lo tienen categorías muy masculinizadas, como pueda ser deportes. Ujú. Y luego que en las categorías más neutras en este aspecto, aunque sean más neutras, es donde hay un montón de hombres, o sea, no hay tantas voces femeninas y es donde creo que sería mucho más fácil que accedieran oyentes hombres, pero no tenemos a tantas mujeres en podcast de historia, por ejemplo, Cierto. o de misterio. Son categorías con una temática de entrada muy neutra, muy masculinas. En cambio, por ejemplo, tenemos el reverso en el true crime.
True Ya, Crime, que es una categoría más neutra, hay muchísimas mujeres creadoras, y bueno, también oyentes, hay más mujeres en True Crime, ¿no? sí, Pero digamos que cuando esto lo analizas por categorías, ves que tendríamos como una doble actuación, ¿no? Una, poner valor los temas de chicas, lo pongo entre comillas, y otra que categorías más neutras tengan más mujeres. Humor, porque humor tiene que ser masculino. Ahora exacto. está funcionando muchísimo una categoría que, por ejemplo, Spotify le ha hecho un mix y le llama desarrollo profesional, ¿no? Este punto entre el desarrollo personal y el emprendimiento, ¿no? Este tipo de podcast, esos son totalmente de chicos. Hay muy, muy pocas mujeres en esa temática, ¿no? Que mezcla un poco desarrollo personal con emprendimiento. Pues ahí tenemos mucho margen. Y yo creo que eso también está de la mano de las creadoras que se atrevan. Y la idea un poco con Pod Woman es animarlas. Claro, definitivo. Por ejemplo, yo, Meta Podcasting es mi podcast. Y claro, ¿cuántas mujeres habemos hablando de Meta Podcasting? Somos pocas, la realidad. ¿Y cuántos hombres nos escuchan? Pues también, si me voy a mis gráficas y veo, son muy pocos los que me escuchan también. Entonces, cuestión de atreverse y decir también, bueno, voy a lanzarme, aunque sea algo entre comillas para chicos, me voy a lanzar y si es lo que a mí me gusta hacer, voy a lanzarme y lo voy a hacer, ¿no? Mm. Y una de las cosas también que mencionaba, o sea, hay muchas ya, hay muchos ejemplos alrededor del mundo, especialmente en este lado, ¿verdad? En Estados Unidos y creo que en México también, en algunos de los países más grandes hispanohablantes, que tienen ese ejemplos de mujeres haciendo podcasts de comedia y que son grandes, ¿verdad? Que son famosos, que son exitosos. O sea, que por eso es bueno, ¿verdad? Como tú mencionas, que un evento ayude y trate de motivar, ¿verdad? A otras mujeres a que sigan esos ejemplos y digan, mira, o sea, ya chequeé lo que han hecho en otros lados del mundo, ¿verdad? Acá en Estados Unidos, en este lado, porque ya hay un poco de experiencia. Entonces, es como que también para que entiendan el trabajo y también valoren ese trabajo, ¿no? Que pueden hacer. Sí, al final, con las categorías o con lo que estamos viendo en el podcast, realmente es lo que vemos en la sociedad que se refleja en cierta medida en nuestro medio, pero no es nada del otro mundo. En España, el mundo del stand-up, de la comedia, ha sido masculino hasta hace 4 días. Ahora estamos teniendo desde hace, no sé, es que te diría 5 o 6 años, un montón de cómicas mujeres que están llenando, vamos, los escenarios de los teatros en toda España, en podcasting, en el caso de Estirando el Chicle, por ejemplo, Odio a la gente, que las tuvimos Ujú. en el directo de cierre, pero realmente están llegando al podcast porque están o sea, porque cada vez hay más mujeres cómicas. Si en su sector no las había, pues no las va a ver en el Claro. podcast. De hecho, muchas de ellas se encontraron en el podcast como un lugar donde pues podían expresarse y a raíz de ahí han ganado más visibilidad y las hemos visto en el mainstream. Nosotros, por ejemplo, en Ecos Media hicimos un podcast con 2 cómicos, eran chico y chica, y ahora los tenemos en televisión nacional. Pues este tipo de cosas, el podcast también es un refugio para eso. Entonces, al final, no soy yo del mundo del misterio, pero si en el mundo del misterio no hay muchas mujeres, pues no va a haber muchos podcasts de Claro. misterio, ¿no? Pero las pocas que hay, pues que se animen. Claro. Entre las conferencias que hubo, bueno, casi todas la realidad me gustaron muchísimo y estuve súper entretenida en todas, pero la parte de monetización, que tiende a ser como lo más popular y la gente rápido quiere saber cómo monetizo, que tuvieron a Alex de Evox. Estuvo interesante la manera en que ella como que iba hablando, ¿no? Y todo vuelve y engrana en que necesitas comunidad para poder crecer y monetizar. Si no tienes comunidad, realmente te quedas como que en la nada. Y fue una conferencia interesantísima. ¿Hubo algo que te resaltara, algo que tal vez dijeras como que, qué bueno que sacaron esto, o no me había imaginado que esto tal vez podría ser un punto de monetización? Efectivamente, la charla de Alex Lemos de iVoox a mí también me encantó porque al final iVoox es una empresa que es española y que a veces, por esto de que siempre miras más al de fuera, no ves todas las opciones que ellos tienen y cómo realmente, y de verdad lo digo, no porque sean nuestros patrocinadores, sino porque es que de verdad lo creo así, piensan mucho en el creador independiente. Entonces ofrecen un montón de opciones. Mira que yo les sigo de hace tiempo y en la presentación de Alex era como, esta opción no sabía que estaba, ¿no? Incluso nos dieron ahí una primicia de una nueva que van a ofrecer para creadores. Yo con lo que me quedo de esa charla, sobre todo es
que incluso podía parecer abrumadora. En un punto, lo que tú dices, sin comunidad no vas a ningún lado porque ni vas a poder tener suscriptores, porque de todos los que te escuchan, solo una parte van a pagarte, ni tampoco Ujú. publicidad porque no te van a dar los números. Y la segunda es, de todas las opciones que ellos ofrecen, no tienes que hacerlas todas, pero tienes un gran abanico y eso lo que hace es que se pueda adaptar muy bien a cada creador, a lo que le guste, a su comunidad, a lo que necesite. Entonces, yo de esa conferencia en concreto me quedo con eso, con siéntate, o sea, primero obviamente haz crecer tu comunidad, céntrate en eso y cuando ya notes que puedes dar ese paso, siéntate y piensa en una estrategia. No lo hagas a lo loco. De hecho, Alex hacía mucho hincapié en y luego analiza los números Sí. para ver lo que estás haciendo y lo que está. Porque opciones hay muchas, pero no te pongas ahí a lo loco, activo los fans y me pongo publicidad y no sé qué, y ahora pongo el catálogo histórico también para los fans en oculto. No, o sea, piensa una estrategia. Y al final, pues de eso se trata siempre, que tienes que ir como los podcasters al final somos un poco eso, mujeres orquesta, que tienes que ser el de marketing, el de contenidos, pero es que es así, es la manera de hacerlo bien. Sí, y fue interesante ver precisamente cómo de repente en la primera mesa redonda teníamos a las productoras grandes, ¿no? O sea, los nombres grandes que todo el mundo conoce de las empresas grandes y luego la mesa redonda de las creadoras más indie, que de repente es como que, bueno, yo lo cocino, yo lo preparo, yo me Sí. lo como y hago todo el resto. Y fue como que ese llamado a realidad. Bien, esto funciona y está nítido y podemos llegar ahí, claro que sí, a tal vez lanzarle nuestros proyectos y ver si se puede realizar con ellos, pero también estamos las que lo hacemos nosotras y no estás sola, nosotras todas también nos los comemos y hacemos todo el proceso y estamos hasta acá tratando de publicar a la vez que tenemos la promoción, el marketing y todo el resto de cosas que puede ser bien abrumador, sobre todo cuando estás comenzando. Sí, pero también por eso a mí me gustó, a ver, yo en la mesa de industria intentaba también aterrizarlo, ¿no? Para que a una creadora le Lo pueda noté. servir, o sea, por un lado, saber lo que hay ahí fuera, creo que es importante saber en qué terreno te mueves, pero luego cómo aterrizarlo. Y, por ejemplo, hubo cosas muy interesantes. Lourdes Moreno de Prisa nos explicaba cómo ellos tenían ya controlado que no por sacar más cortecitos en vídeo de un podcast se escuchaba más el podcast, que había como un punto de rotura en el que ya si sacabas más lo que pasaba es que ese episodio se escuchaba menos. Pues Sí. eso me pareció algo muy aplicable a los creadores, más aún cuando estamos como obsesionados de, madre mía, tengo que hacer 259 reels y pues oye, no, a lo mejor, obviamente es un recurso interesante y si puedes lograr hacerlo, que no es obligatorio, pero si puedes lograr hacerlo, te puede ayudar, pero que no es tan fácil la conversión. Verónica también de Podimo nos lo dijo. No sé cuánta gente al final está viendo realmente el vídeo, pero el vídeo nos sirve en Podimo como estrategia para Ujú. redes, para captar la atención. Bueno, pues ya lo Exacto. sabemos, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Entonces, bueno, eso me pareció que sí que eran cosas que podíamos, bueno, primero como decir, bueno, todos tenemos los mismos problemas, aunque no todos tenemos los mismos recursos para solucionarlos, y luego ver cómo lo están haciendo ellos, porque hay cosas que sí podemos aplicar. Definitivo, cuando yo vi esa parte de, de que realmente mientras más clips sacabas, menos escucha, yo dije, ah, confirmado. Porque yo la realidad es por vagancia, ¿sabes? No, o no vagancia, es que no me da la Exacto. vida para sacar demasiado, así es que lo que saco tal vez es uno o dos videos y ya. Y dije como, bien, perfecto, así no me tengo que poner más Estás en paz esfuerzo. también con eso, ¿no? Es como, Claro, tendría que hacer. Pues mira, no, sabes que a lo mejor, pues sí, podías hacer 2 más, pero que no tendrías que hacer 12 porque no valdría de nada. exacto, eso mismo, así mismo. Eso me acuerdo una conversación o un punto que trajimos en el podcast recientemente, no sé si te acuerdas, Mayra, que estábamos hablando de Kara Swisher, que ella es una periodista aquí en Estados Unidos que es y podcaster bien famosa, y ella estaba entrevistando a alguien en el podcast de ella, que la persona tiene un podcast, y ella le dice, yo no escucho tu podcast, y él, eso como que, that hurts, como que eso me duele. Y es como que, no, es que yo lo veo en Instagram. Tú pones tantos reels de tu episodio, yo los veo todos y siento que terminé que ya consumí el episodio. So ella no hace download, ella no da el view, ella simplemente pues ve los reels o ve los shorts y ya considera que consumió. Y eso es algo que hablaron un poquito también, ¿verdad? Como tú mencionabas en el evento, sobre cómo encontrar el equilibrio, ¿verdad? Entre subir mucho y que la gente te encuentre por reel
y después se iba consumiendo. Y un comentario que encontré cuando estaba haciendo research del evento, que alguien mencionó que la audiencia y creadora, ¿verdad? Se trataban de tú a tú y ahora están como que pues, el podcasting se ha movido a ese background, como las películas o algo, ¿verdad? O la serie que la pones mientras estás haciendo cualquier cosa. Y que eso podría como que, ¿verdad? Estar perdiendo un poquito de la conexión íntima que es lo que siempre ha traído el podcast y es como que el mayor atractivo. ¿Por qué me hablaron de eso? ¿Tú piensas, ¿verdad? Que es algo que está pasando, sí? ¿Que lo estás viendo, lo estás sintiendo? Pues mira, yo te diría que precisamente con el punto de redes podemos caer en eso. Tenemos que pensar que las redes sean algo para atraer, no perder el foco, que es para atraer a que vengan a escucharnos. Porque el consumidor de redes te está consumiendo y está fantástico, pero es un tipo de consumo totalmente diferente. O sea, está haciendo scroll, está viendo muchas cosas. Alguien que consuma tus clips en redes no te va a mandar un email. Nosotros hemos vivido los oyentes que te mandaban emails. Yo creo que ahora ya es más difícil, ¿no? Entonces, creo que sí que está, o sea, a mayor audiencia que alcancemos, esa audiencia probablemente sea más diversa y habrá más un tipo de consumo de este tipo y a lo mejor hay más el oyente más puro. Pero también es verdad que depende de cómo sea nuestro programa, podemos incentivar más o menos eso. En la mesa de creadoras precisamente se habló muchísimo de la autenticidad. Creo que se habló también de manera transversal en muchas de las actividades, ¿no? De decir, es que tú tampoco puedes estar haciendo algo con lo que no te sientas cómoda o que estés impostada, que muchas veces en redes sí caemos mucho más en eso, pero que eso no nos llegue al podcast, porque creo que son algunos de los principales mecanismos de ese vínculo y de esa conexión tan especial que tenemos con la escucha. Entonces, respondiendo un poco más concretamente a tu pregunta, que creo que es algo como para reflexionar, sí que creo que hemos perdido un poco de eso porque es lógico al aumentar la audiencia, pero creo que nuestro trabajo como podcasters es valorar que eso es algo importante e intentar incentivarlo. Y a lo mejor, pues eso, no hace falta hacer tantas cosas en redes. O sea, por ejemplo, teníamos gente en la mesa de True Crime, teníamos a Ana Mendoza, que ya tiene un podcast que es un iVoox original, Crónicas de la calle Morgue, de True Crime muy chulo, y además está en iVoox y demás. Ella no trabaja apenas las redes. O sea, esto, y en cambio es un podcast que funciona súper bien, que igual lo debería trabajar, y a lo mejor le iría mejor incluso, no lo sé, pero te quiero decir que a veces nos obsesionamos mucho y creo que de eso también hablamos y estamos todos un poco así, ¿no? Que la IA, que el vídeo, que no sé qué, y al final pierdes de vista lo que nos gusta también de nuestro medio. Sí, que es esa profundidad, es el poder ir, no quedarte en la superficie, ¿no? O sea, es poder profundizar, parar el scrolling, no es scrolling, es este tema que escogí, que quiero escuchar por 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, lo que sea que dure el podcast, ¿no? Así es que sí, definitivo. Esa movida entera me encantó del pensamiento de cómo podemos hacer para mantener esa esencia del podcasting que va más allá de lo que el fichureo que está haciendo todo el mundo de ponerse de repente con el micrófono como si estuvieras grabando un podcast y en realidad no tienes nada, no tienes ningún podcast, es solo para que, para que la Esto nos lo gente venga. comentó Eva Correa también, que se lo habían encontrado marcas que están haciendo esto que me parece, a ver, bueno, hay una doble lectura, es como molamos tanto que nos imitan, ¿no? Pero por otro lado es un poco como, ¿qué me estás contando? O sea, esto nos lo dicen hace unos años, que éramos Sí, los frikis de los micros y que ahora se está haciendo eso y vamos, es que no nos lo creemos, es que alucinamos. sí, sí. Sí, hasta anuncios en televisión. En Estados Unidos hay un montón de anuncios de televisión que es literalmente dos personas con el micrófono en un sofá, pero te están vendiendo cualquier otra cosa. Pero tú empiezas como que, mira, espérate, eso es un podcast. Ah, no, eso es un anuncio. Es la nueva bata blanca, ¿no? O sea, es como ya te pones un micro delante y ya tengo credibilidad y es como, no, mira, puedes tener un micro y un podcast y estar diciendo sandeces. Sí, lo sabemos. O sea, nada. Realmente. El tema de los acentos, cambiando un poquito de ángulo, el tema de los acentos salió a relucir y hay unas, esto yo creo que va todo unido con el programa, por ejemplo, el programa PICE que estuvieron hablando, ¿no? De esas interacciones y uniones entre Latinoamérica y España. Había gente que estaba como preocupada precisamente, había mujeres que estaban preocupadas por el acento, que si iban a ser tan cercanas o no. Y sabemos que lo conversacional, pues tal vez como que fue algo que tú mencionaste, como no es tal vez el lingo el que está acostumbrado a alguien de otro lugar, pues puede que se pierda y por eso no tiene tanta atracción. Pero sí, yo he visto, por ejemplo, que los
podcasts que son ya más narrativos o son más de ficciones sonoras y tal, el acento realmente yo creo que no importa tanto. ¿Qué opinas tú? Para mí, yo creo que no es nada que tú tengas que decir como que venga, porque te necesitas acento neutral ahora para poder hacer una ficción o para hacer un narrativo. Sí, esto lo preguntó una asistente y respondió Laura Torner, de marketing de iVoox, porque precisamente ellos publicaron el observatorio iVoox, donde era una de las preguntas que les hacían a los oyentes y vamos, la conclusión, no recuerdo el dato, no lo tengo aquí delante, pero era que en general a la gente no le importan los acentos, pero sí que es verdad que luego Lourdes Moreno de Prisa apuntó que ellos sí que habían notado que los conversacionales, y yo diría más que los conversacionales de humor o de Sí. tertulia, ya sí era más complicado trasladarlos, pero yo creo que ya no es el acento como el tipo de jerga, bromas, referencias socioculturales, que si hablas de alguien de la televisión o cualquier cosa así más de moda, pues te pierdas. Pero efectivamente en los narrativos en documentales, yo creo que los oyentes de podcast que consumimos mucha variedad de formatos, quiero decirte, aquí en España, las raras, Radio Ambulante, no sé, El robo del siglo, estoy pensando así algunos nombres así que me han venido a la cabeza los primeros. Hemos consumido muchísimo porque de hecho en América Latina se hace mucho narrativo muy bueno y documental, entonces no creo que sea un problema. Y ya te digo que incluso en conversacional, por ejemplo, si haces entrevistas y la gente que llevas es con muchos acentos de español diverso, tampoco lo veo tan problemático si, por ejemplo, es temático, ¿no? Si yo tengo un podcast de marketing y al final, no sé, el vocabulario del marketing es global, de hecho usamos un montón de anglicismos, ¿no? O nosotros de podcasting, o sea, Sí. no le voy a ver un problema, pero a lo mejor estirando el chicle, por decir algo, pues en México pues se pierden expresiones. Y ahí también yo creo que los españoles tenemos un poco de culpa, o sea, creo que nosotros escuchamos mucho menos al otro lado del charco que vosotros a nosotros. Eso tuve mucho la sensación hablando con Florencia Flores, de Tristana Producciones, Ujú. que fue nuestra invitada. Bueno, es que se conocía todo, o sea, del podcast. Bueno, ella es una enciclopedia en general, o sea, te Sí. quiero decir. Pero es que se conocía de podcasts españoles muchísimo y pues yo no tengo tanto conocimiento de podcasting argentino o uruguayo, ¿no? Ella es uruguaya afincada en Argentina. Conozco cosas, pero no tanto. O sea, me da la sensación que ese viaje no va a la misma velocidad por los dos carriles. Y creo que también es un trabajo, ¿no? Pues también desde los que trabajamos como divulgación del podcast y no somos prescriptores, de mirar también pues, producciones que se están haciendo en otros países, no solo en España. Y teniendo en cuenta esto, ¿no? De las interacciones y de los dos lados del charco, ¿cómo ves esa construcción de comunidad de Podwoman a nivel, no sé, piensas que quieres ampliarla a nivel global? ¿Cómo quieres mantener activa esa comunidad que se dio cita allí y que para mí sería genial que siguiera creciendo y me imagino que para ti también, porque la verdad se sintió muy bien estar allí? Pues al final esa fue la vocación desde que nació. Lo que pasa es que, claro, en el online es muy sencillo. Ya. Bueno, no súper sencillo, tenemos, vale, un problema de usos horarios, pero más o menos sencillo. A no ser que te traigas a alguien de Australia, que estamos como en el polo opuesto, nosotros en España, con el resto más o menos te puedes cuadrar. Pero claro, al traerlo en presencial ya es complicado, o sea, ya te incurres en unos costes si traes invitados internacionales que se elevan mucho, aunque tenemos, lo mencionabas, ¿no? Programas como PICE, que nosotros optamos a él y ojalá consigamos otras colaboraciones en el futuro, pero por ejemplo para los asistentes pues también hay una limitación Claro. geográfica, no todo el mundo está tan loco como tú, Mayra, que te viniste, pero sí que es algo que me gustaría mucho, al menos desde la parte de los ponentes, que es la que puedo tener Ujú. mayor control y por eso también nosotros, aunque hay cosas que no se pueden trasladar una vez lo haces presencial, sí que queríamos mantener el online y lo que son Ujú. las charlas que siempre estén luego a disposición. Ahora en unos días las subiremos al canal de YouTube de Cosmedia. En la medida de lo posible, si nuestra intención es un poco difundir y promocionar y visibilizar el podcasting en femenino, el podcasting hecho por mujeres, pues tiene sentido que intentemos llegar al máximo de gente posible. Entonces, bueno, yo siempre desde que pensé dar el salto a presencial, pensé que eso traía unas grandes ventajas y todo eso que estamos hablando del ambiente, el networking, eso solo lo puedes tener en presencial, pero también tenía muy presente que no quería dejar de lado el online para poder llegar a gente que nos está siguiendo desde cualquier punto del mundo.
Sí, para mí fue una buenísima estrategia porque definitivo, o sea, si no tenías la locura como yo de llegar a un lugar, pues podrías estar allí de manera virtual y disfrutarte el evento. María, tú pusiste un post en LinkedIn como de agradecimiento y también reflexionando un poquito sobre el evento y dijiste que se vienen cositas. ¿Qué te gustaría hacer distinto para Potuman 2026 o antes? Porque yo como que vi ahí que podría ser hasta antes. A ver, nuestra idea, aquí soy totalmente honesta, o sea, nosotros este año no hemos arrancado de cero, pero casi. O sea, las 2 ediciones que hicimos online las hicimos en el 2021 y el 2022, y luego el evento ha estado, pues, parado durante 3 años Ujú. por diferentes motivos, entre otros que he sido mamá de 2 niños y todo el caos que eso conlleva, y a nivel de foco y de trabajo. Luego también el punto de que yo no tenía claro si el evento tenía sentido o no. Desde luego sabía que tenía que dar el salto a presencial y, bueno, pues esos años han sido los de parón y eso es una realidad. Y este año no hemos empezado de cero. Había mucha gente que siguió el evento en su momento, que tenía muchas ganas de Podwoman y la recepción fue muy buena y bueno, y nos conocen del trabajo de muchos años en el podcasting, pero ha costado más levantarlo que lo que será el año que viene. Entonces, a mí me gustaría que durante este año no nos vuelva a pasar, ¿no? O sea, que no seamos algo que hemos desaparecido completamente durante un año y luego para el año que viene, hola, estamos aquí para el evento. Esa continuidad, pues se la queremos dar de alguna manera que todavía estamos concretando, pero que sí que al menos a nivel digital tengamos una continuidad en alguno de los medios favoritos, guiño, guiño, em, y también de esa manera dar esa continuidad, crear más comunidad, crear más engagement, que eso va a favorecer que el evento al año que viene sea más fácil de montar, porque tengamos más personas interesadas en venir, mejores números para patrocinadores, o sea, esto no engaño a nadie, que es una estrategia para el presencial, pero también para crear esa comunidad realmente. Y porque si nosotros lo que queremos es dar visibilidad a proyectos de mujeres, al final a mí me da mucha pena, pero es que en el evento tampoco caben tantas actividades. Yo me he dejado fuera a mucha gente porque es que en un día, y fue un día súper intenso y realmente no paramos, pero cabe lo que cabe y caben las masterclass que caben y las mesas redondas que caben y no puedes meter más, porque además también era necesario los momentos de networking y demás. Entonces, de esta manera también, digamos que podemos lograr mejor nuestro objetivo, ¿no? Si a lo largo del año tenemos más continuidad. Y que te tengo que decir que la selección estuvo bien, estuvo genial, ¿sabes? O sea, la selección de temas, la selección de invitados, para mí yo creo que estuvo a tope, estuvo muy bien y hubo un buen balance, por lo menos yo de lo que he experimentado en otros eventos, hubo un buen balance de networking, de tú tener esa oportunidad de hablar con la gente que tienes al lado y de también recibir información, que no fue como que pasa a veces que te llevan a saco con las conferencias y no tienes ni una oportunidad y realmente la gente acaba saliéndose de las conferencias para poder hablar con los que tienes por ahí que quieres conocer, que es de donde muchas veces sacas como que más provecho porque tienes esa interacción uno a uno, ¿no? Claro, yo estaba tentada, y de hecho lo valoramos, ampliar a un día más, bueno, porque al final la manera de en presencial meter más contenido es o amplías más tiempo o pones Ujú. actividades en simultáneo. Y de momento eso lo hemos descartado para esta edición y yo creo que va a mantenerse así porque creo que hemos encontrado el punto bueno en que Podwoman no es otro tipo de evento más formativo, exclusivamente profesional. O sea, al final Podwoman se trata también de un hermanamiento, de una comunidad y para eso necesitas que estemos como todos a uno, foco en una actividad, los espacios de networking. A lo mejor esto luego me desdigo y lo hacemos de otra manera, pero realmente fue una decisión consciente en el tipo de espacio que escogimos y en focalizarnos solo en un día, muy completo, pero en un día. Y yo creo que lo vamos a mantener así porque mi sensación fue buena en ese aspecto, o sea, me sentí cómoda con ese formato y creo que también fue algo que favoreció ese ambiente del que hablábamos. Entonces, la pega de eso, bueno, pues que te dejas gente fuera. Pero bueno, es que también aunque ampliaras, también te dejarías gente fuera, o sea, siempre te vas a dejar gente fuera. Entonces, creo que ahí pues es nuestro trabajo de hacer una selección que sea muy chula e intentar a gente que nos parezca interesante que se quede fuera, intentar darle cabida en otros formatos. Me gustaría, no sé, si tienes un mensaje
para para podcasters. Yo lo voy a poner en plan amplio, no solo mujeres, para los podcasters y las podcasters que nos están escuchando. ¿Algún último mensaje que quieras dejarles saber a ellas o a ellos? Pues difícil, pero quizá te diría que estamos en un momento en que la atención es el recurso más valioso y que es difícil destacar, y por los números que hemos visto, más todavía si eres una mujer creadora de contenido, pero que no se desanimen, que lo primero que tienen que hacer es, como creadoras, lanzarse, buscar a lo mejor el apoyo en compañeras, como hemos hecho en Podwoman, y buscar su hueco y pelearlo, porque nadie se lo va a regalar. Y después, del lado de los oyentes, y ahí también incluyo a los hombres, intentar quitarse esa barrera, en vez de esa venda de los ojos, esos tapones de los oídos, diríamos, y que empiecen a escuchar a mujeres, porque al final no es una cuestión así mística o etérea, es que hay mucha gente haciendo contenido muy bueno que se están perdiendo por solo no sé, un chip mental que hay que desterrar. Sí, es un cambio de perspectiva, tal vez yo creo, ¿no? O sea, porque sea una voz femenina no quiere decir que va a darte menos de lo que tú estás esperando. Yo creo que la mayoría ni siquiera lo hacen a un nivel consciente, o sea, es No, como claro. es una inercia, es una dinámica, entonces precisamente creo que nosotros estamos ahí para decir: "Ojo, a lo mejor no te has planteado eso", y yo lo he hablado con compañeros, de Ujú. decir: "Ostras, pues es que es verdad, es que estoy invitando a más chicos en mi podcast de entrevistas, es que no escucho a tantas mujeres, voy a hacer el ejercicio consciente". Porque al final son inercias, o sea, aquí, Ujú. la sociedad muchas veces si vamos ocupadísimos, no tenemos tiempo a calentarnos la cabeza, vamos en piloto automático, lo que pasa que a veces, pues con dinámicas que no son tan positivas, como sociedad. Entonces, bueno, pues de eso se trata un poco, de tomar conciencia a todos los niveles, en las plataformas para lo que pueden hacer por su parte, las creadoras, los oyentes, desde todos lados. María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por sacar este ratito para regresar al podcast, para hablar de Woman. Y sí, seguiremos en contacto porque creo que lo que estás haciendo por allá es súper excelente. Nosotros somos fans de la comunidad y de estos tipos de eventos son súper buenos para todos los podcasters, para eso mismo, para empezar a crear comunidad, para saber de que hay gente haciendo lo mismo que yo, que tiene las mismas preguntas que yo, las mismas preocupaciones que yo, y sentirse cercano, porque el podcasting puede sentirse a veces un poquito, ¿verdad?, solitario, porque estás tú con el micrófono y lo que sea, si estás hablando solo y piensas que estás mandando un mensaje al vacío, pero hay otra gente que está allá afuera a ver que se siente similar a ti, y pues estos eventos por eso tienen un montón de valor. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros por tratarme con tanto cariño, a Mayra por haber venido, que yo aluciné, me encantó conocerte en persona, darte un abrazo. Julio, tenemos que coincidir próximamente De nosotros acuerdo. también. Sí, ya lo hablamos nosotros que para un podcast days o para un Podwoman, pero algo tenemos que tirarnos nosotros dos para allá para Los Madrid. dos juntos, sí. Claro. Pues nada, muchas gracias, chicos. Gracias, María.